Este episodio es patrocinado por Netel. Somos soluciones tecnológicas. Hey, bienvenidos a todos. Me siento súper contento porque estamos en el primer programa, en el primer podcast de Emprende Catracho. Realmente es un sueño hecho realidad, sobre todo con todos los invitados, pero los invitados que vamos a tener con temas exquisitos, con esos temas que son de importancia nacional y también internacional. Vamos a hablar con personas que tienen el conocimiento y que pueden dar una perspectiva totalmente diferente a la que normalmente nosotros vemos siempre en redes sociales o leemos en periódicos o en cualquier espacio virtual que nosotros estemos leyendo cualquier tipo de información. Y qué mejor de primera mano de aquellas personas que son estudiosos, pero sobre todo que tienen todo el conocimiento y que lo han aplicado. Esto es importante porque no solamente es estudiar y no aplicar. Imagínate, ¿no? ¿De qué se trata entonces esto? Hoy me acompaña, este es mi primer invitado especial. Para mí es un logro, es un orgullo, es un sueño hecho realidad poder iniciar mi podcast con este personaje, pero más que un personaje, un estudioso, un académico, precandidato presidencial también, ¿no? Consultor empresarial, conferencista internacional, escritor de muchos libros. No, es una persona que, créanme que tiene un perfil, ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, ha trabajado para el Banco Centroamericano de Integración Económico, ha trabajado para la ONU también, ha formado parte de lo que es como asesor también presidencial en el periodo 2006-2009. A mí me llena mucho de orgullo poder presentarles a esta persona, a este hombre que, bueno, mucha gente lo quiere como presidente. Y hoy vamos a platicar con él, es una charla que tenemos, sé que les va a encantar, así como yo estoy de emocionado. Bienvenido al doctor Nelson Ávila, mi estimado. Mucho gusto, querido amigo Leo. Bueno, muy bien, tratando al mismo tiempo de avanzar a pesar de las circunstancias. O yo no diría a pesar de, yo diría precisamente porque hay obstáculos y circunstancias, hay que saltar, hay que avanzar, siempre pensando en el resto de los seres humanos. Porque fíjese, Leonardo, que para mí la inteligencia está dada no en la capacidad de la solución de problemas simples o complejos, sino que en la capacidad de dar. Yo creo que los seres humanos, en realidad, se demuestra su diferencia a partir de la capacidad de dar. Hay algunos que solamente tienen capacidad para apropiarse de... Como la mayoría de los políticos. Además, sí, como la mayoría de los autodenominados políticos. Eso demuestra que no son inteligentes. Y está demostrado de una u otra forma, si usted lo ve dentro de lo que es la concepción de la especie. Una especie... como somos los seres humanos, somos depredadores. Está demostrado históricamente que somos los más autodestructivos y los más destructivos, ¿verdad?, del resto de especies. Pero entonces, ¿de qué se trata? Se trata de dar. Y si no somos capaces ni de especie como dar, entonces se merece que existamos. Claro. Es la primera pregunta, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y este espacio, doctor Nelson, lo queremos hacer muy interactivo. Queremos conocer la faceta que probablemente la gente no conoce del doctor, porque mucha gente dice, bueno, el doctor es un economista, saben que ha sido precandidato del Partido Libre, ¿no? En su momento, ahí nos va a contar si tiene otro movimiento, dicen por ahí los rumores, no sé, vamos a ver el día de hoy. Pero quiero conocer en primera instancia, ok, arranquemos con la faceta, ¿dónde nace el doctor Nelson Ávila? ¿De dónde es? ¿Ok? Y que nos cuente un poco sobre su historia en la parte educativa. ¿Dónde cursó sus primeros años de colegio y de escuela? Interesante. Yo nací en Tegucigalpa, pero soy hijo de madre del norte, acá del norte. Okay. Es más, mi madre me confesó, y voy a decir algo, fui concebido aquí en San Pedro Sula, y mi padre y mi madre se trasladaron como 3 semanas antes de que yo naciese hacia Tegucigalpa. Así que soy circunstancialmente capitalino, pero soy estructuralmente del norte. Del norte. Mi padre era del sur. Así que tal vez por eso me quedé en el centro, entre el sur y el norte y el centro. Y tengo la dicha de tener a mi madre todavía viva, lúcida, vive fuera de Honduras, ha sido sometida a una serie de operaciones, yo diría, gracias a Dios, gracias a la ciencia, gracias a la misma naturaleza de mi madre, porque si usted
me ha visto que yo soy optimista, le diré que mi madre es mucho Es más. más optimista. Sí, sí. Y muy dura. A las 24 horas de ser operada en corazón abierto, envió un mensaje a toda la familia para agradecer por todo lo que Wow. habían hecho por ella. Esa es Ana Luisa Gutiérrez. Ella fue enfermera en el Hospital Leonardo Martínez Aquí, sí, durante claro, muchísimos años, y instrumentalista y este tipo de hechos. Así que mi ok. madre... Hay una historia que nos va a contar. Ya entiendo por dónde viene la historia que me contó en su momento, que por cierto es una historia que ustedes no saben del doctor, se las puedo asegurar. Pero sé que usted estudió en Comayagüela en la escuela, en el Instituto de Lempira, ¿no? Exactamente, ahí estuve mis 6 años en la Escuela Lempira, posteriormente en el Instituto Central. No fui bachiller, sino que perito mercantil. Sí, perito En el momento en que yo decidí ser perito mercantil era un problema, porque necesitaba más ser perito mercantil para poder trabajar y tener ingresos, porque en el momento en que se tomó esa decisión, el requisito para ingresar a la Universidad Nacional era ser bachiller. Pero el año en el cual yo me gradúo de perito mercantil es el año en que permiten que también personas que no, en ese momento, que no tengamos el título de bachiller, podíamos ingresar. Así que ingresé, y mi sueño en realidad era ser médico. Ok, Médico ahí está. cirujano. No, ahí está la historia. Ya ahorita que nos cuenta sobre su mamá, su madre, que trabajó en el Leonardo Martínez, usted veía esa posibilidad de poder estudiar medicina. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina siendo economista? Muy bueno. En realidad, producto de estas circunstancias, como le ocurre al 100% de las familias, mi madre era responsable de algunos de mis hermanos, y mi padre, con él fue con quien yo conviví mucho más cuando niño, muy niño, y en consecuencia, cuando yo me gradúo de perito mercantil, encuentro trabajo antes de graduarme, porque yo era de esos nerds, era de esos que me encantaba estudiar, era un garrotero de primera, como diría, Sí, sí, sí. aunque, aclaro, lo combinaba también con el deporte, me encantaba jugar básquetbol, era de aquellos que estudiaba, por ejemplo, por la mañana, luego trabajaba por la tarde, y posteriormente me dedicaba a estudiar como hasta las 7 de la noche, y después me iba a jugar básquetbol en la calle Real de Tegucigalpa de 7 a 9 de la noche. Así que también creo que algunos momentos era para ahorrarme la cena. Pero pasa por el tema de la necesidad económica, La ¿no? necesidad económica de que yo, en realidad, cuando comencé a trabajar, pues me llevé a los 3 hermanos que vivían con mi madre hacia Tegucigalpa. Una hermana y 2 hermanos, y yo tenía 17, casi 18 años máximo, y recuerdo que tuve que asumir la función de ser padre de mis hermanos. Y recuerdo una frase: acá lo único que ustedes tienen que hacer es estudiar, estudiar. Normalmente lo típico que los padres le dicen a sus hijos, ¿no? Claro. Y me parece obvio, porque el estudio es la única base precisamente de transformación de las sociedades y al mismo tiempo de los seres humanos. Véanse ellos como individuos o como sociedad. Y en consecuencia, ese hecho de que yo debía trabajar, ahí sí ya trabajaba desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde, salía corriendo a tomar el autobús de la universidad en ese momento para recibir clases de 6 a 9 de la noche, y luego también tenía una clase de 7 a 8 de la mañana. Y de forma tal que me acostumbré a dormir 2, 3 horas al día durante infinidad de años, y mi sueño era en realidad ser médico y cirujano, y probablemente eso se originó porque mi madre era enfermera, ¿no es cierto? Totalmente. Y además ella era instrumentalista, ¿no? O instrumentista, el que le está pasando al médico Sí, y claro. cirujano, todo ello. Y bueno, yo quería ser médico y cirujano, pero la vida, es más, fui a un organismo de crédito educativo, de la época del crédito,
Sí, Educrédito, Y así se llama, sí, claro. solamente me podían financiar 120 lempiras de la época. 120 por mes. lempiras. Sí, y yo estaba ganando casi 250 lempiras en ese momento, que era, en realidad, Claro. para haber comenzado, yo ganaba casi el doble, o sea, casi el doble de lo que estaban ganando todos mis compañeros. ¿Por qué? Porque una persona que fue profesor universitario mío era el contador general en una empresa y él me llevó. Y me llevó pues con ese buen sueldo y con 120 lempiras que me iba a dar Educrédito en préstamo, era imposible que yo tuviese a mis hermanos también, así que tomé la decisión de estudiar economía por la noche y olvidarme de mis sueños de ser médico y cirujano, lo cual es confirmado con los años después, en una especie de un diálogo con una señora en Washington, pero eso ocurrió que 35 Años después, claro. sí, en donde una señora con todas las condiciones allá en Washington, en uno de los mercados, y era de estas señoras que uno tiene esas presunciones, ¿verdad? Y entonces yo le dije, no creo un poco en esas predicciones de futuro. Lo pensé, no se lo dije porque... Y entonces viene la señora y se me acerca y me dice, enséñame tu mano. Y de un solo me dice, ¿tú viviste separado de tu madre desde muy niño? ¿Cómo? O sea, Sí, ¿cómo ¿vidente? le suena? ¿Vidente? Sí. Y entonces, ¿Medio? sí. Y entonces, y luego viene y me dice la segunda, ¿cómo se perdió un gran médico y cirujano? Interesante. Ahora, pero usted como un académico, muy ligado al tema, a los temas científicos, ¿Cómo interpreta todo ¿cómo eso? interpreta eso? Porque los académicos inclusive no creen, ¿no? Sí. No creen, pero sí saben que existe, hay algo, ¿no? Hay algo divino, pero netamente no creen en la parte religiosa como tal, ¿no? Pero ¿cómo lo interpreta usted? Yo parto de un principio también científico, lo que no se puede demostrar, Claro, su contrario, yo no tengo por qué dudar de su inexistencia. Es un principio elemental de la ciencia, ¿no es así cierto? es. La ciencia corrobora hechos, y ya sea por la vía inductiva o por la vía deductiva. Inductiva, microbiología, por ejemplo, ¿no es cierto? La existencia de un microbio en particular o de una enfermedad en particular se investiga, se focaliza. En el caso de las ciencias sociales se parte de hechos concretos, colectivos, para establecer una ley. Y esa ley es la que sirve de base para la ciencia, ¿no es cierto? En ambas. Pero el Y doctor sí es religioso. en mi Sí. caso, sí, yo trato como político también de hablar muy poco sobre el tema, porque los políticos, los que se autodenominan políticos, Claro. manipulan mucho sobre lo que es, yo diría, algunos sobre la ciencia, porque no son científicos, me explico. Otros al mismo tiempo sobre la fe. Yo soy más una persona de fe que religiosa, quiero decir. Interesante, ¿no? Sí. Interesante. La religión divide, la fe une. Creo que hoy, en esta época en la que vivimos con Internet, que es globalizado, es rápida la información, pero asimismo también se crean otras aristas, se crean otro tipo de, no diría religiones, se crean otro tipo de ideologías, ¿ok? Es un nombre de ideologías el doctor Nelson Ávila, o sea, cuando hablamos de ideologías, vamos a entrar porque traigo varios temas que son muy importantes, ¿no? Vamos a empezar la parte política como tal, porque es un interés nacional y creo que la política lastimosamente es donde nos tiene como país. Sí, lamentablemente. No es la política. ¿Sí? La práctica de aquellos que dicen ser políticos, pero que están Exacto. lejos de ser políticos. Exactamente. Más bien yo diría son antipolíticos, son lo contrario a la política. Claro. Porque la política, como usted muy bien lo dijo, primero es una ciencia. Es una ciencia. Segundo, Totalmente. ¿cuáles son los fundamentos de esa ciencia denominada ciencia política? Son dos elementos capitales. Uno, justicia. No existe política sin justicia. ¿Qué es justicia? Es darle a cada quien lo que se merece. Claro. Si usted ha hecho bien las cosas, se merece lo mejor. Si usted ha hecho mal, también se merece. Ok, ahora, ¿usted cree entonces que el modelo tiene que ser un modelo basado en la competitividad? O sea, cuando hablamos del modelo, por ejemplo, hablamos de socialismo, capitalismo. ¿A cuál está más arraigado el doctor Nelson Ávila? Muy buena pregunta. Vea,
Yo estoy más arraigado al fenómeno de la política que está basado en la justicia y en la ética, que era lo que estaba diciendo. Correcto. Y además, el objetivo de la política, y eso es en realidad el elemento capital, es el bien común. Totalmente de acuerdo. ¿Explico? Totalmente Entonces, de acuerdo. si ese es la base y el objetivo de la política, yo estoy completamente de acuerdo y trato de ser un político de esa naturaleza. Yo escribí un libro Sí. sobre eso. Y en este contexto, yo le diría, he sido profesor de economía política y como tal, todos estos elementos sobre Estado, sobre ideología y todo lo demás, forma parte integrante e indivisible precisamente del análisis. El capitalismo, sin duda, que se construye durante largos años, pero que fundamentalmente se estima que se desarrolla desde fines del siglo XVIII, sobre todo desde 1776, con la invención de la máquina al vapor y al mismo tiempo todo lo que fue la reconstrucción de la industria de tejidos y telares. La Revolución Francesa también, claro. Totalmente. Todo esto. En realidad, no podemos desconocer que el capitalismo como modo de producción, porque el capitalismo es un modo de producción, es un modo de acumulación, es un modo de regulación y tiene su propia superestructura de ideas, fundamentos jurídicos, etcétera, etcétera, y tiene también su propia infraestructura económica en la cual se basa. Y la ideología fundamental está sintetizada en un libro muy poco conocido que fue escrito en 1748 por el primer economista de escuela de economía, Adam Smith. Adam Smith, él es más conocido por un libro que escribió... La riqueza de las naciones. Así es, que fue escrito 27 años después, La riqueza de las naciones, en 1776. En realidad, el mejor libro, en mi opinión, de Adam Smith, se llama La teoría de los sentimientos morales. La teoría de los sentimientos morales. En ello identifica, y Max Weber, pero Max Weber es del siglo XIX, ¿no es cierto? Ya a fines del siglo XIX. Escribe también, aparte, escribe un libro sobre la burocracia, escribe otro libro sobre el papel del protestantismo en el capitalismo. Qué interesante, porque en realidad el capitalismo se desarrolló esencialmente por una visión protestante. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque en realidad se parte del individuo, se parte del individuo en sociedad para poder desarrollar al mismo tiempo todas sus potencialidades, etcétera, etcétera. Este libro de Max Weber es muy interesante, lo mismo que La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, 100 años de diferencia escrito uno del otro. El socialismo, de hecho, si lo situamos, es cuasi paralelo, las primeras tesis de lo que se conoce como los socialistas utópicos, ¿verdad? Los socialismos utópicos tipo Richard Owen, que es el creador, precisamente en Inglaterra, de lo que ahora nosotros llamamos el cooperativismo, ¿no es cierto? Entonces, todos estos conceptos, este concepto del socialismo utópico de Owen o de Saint-Fourier, francés, pero el primer socialista utópico es Tomás Moro. Tomás Moro desde el siglo XVI, inicios del siglo XVI, con su libro Utopía, que lo escribe precisamente casi simultáneo al príncipe que escribe en Italia precisamente Nicolás Maquiavelo, ¿no es cierto? Con dos visiones diferentes sobre la naturaleza del ser humano. Y porque su pregunta es muy compleja y muy intelectualizada, y por eso me le voy a esto. Estos dos libros definen, uno de ellos, el carácter de lo que nosotros llamaríamos el capitalismo, que es Nicolás Maquiavelo, y habla del individuo, pero también hay parte de lo que llamaríamos sociabilidad, socialismo, si les parece, en el mismo libro que en mi opinión fue mal leído sobre Nicolás Maquiavelo. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo dice, ¿cuál es el fin del príncipe? Príncipe, llámese presidente, llámese primer ministro, como sea, el que tiene el poder, y él no piensa en el poder individual per se, dice, el fin del príncipe son tres. El primero dice garantizar la soberanía territorial. Vea. Claro. Pensar en el colectivo, ¿no? El colectivo. Claro. El segundo dice garantizar la alimentación al pueblo. Y el tercero es garantizar la seguridad. Y dice, frente a estos tres objetivos,
todos los medios son necesarios para que el príncipe, dice, se mantenga en el poder, pero está pensando en el poder para satisfacer las necesidades del pueblo, no para satisfacer sus propias necesidades, ¿me explico? Y ahí es donde es mal interpretado, cuando dice él, inclusive el asesinato, ¿me explico? Claro. La pregunta ¿es que hay asesinatos éticos? Algunos me dirían, cuando hay dictadores y toma de decisión alguien, eso puede ser un asesinato ético. Bueno, se los dejo simplemente como un elemento. Entonces, Nicolás Maquiavelo jamás dijo el fin justifica los medios. No, para él el fin son fines éticos. Ahora, da un ejemplo de un medio no ético. La pregunta es, ¿usted puede llegar a cumplir objetivos éticos con un medio no ético? Se los dejo. Entonces, suele pasar. Suele pasar, así es. Claro. Entonces, ellos, y luego, Tomás Moro, casi en la misma época, porque escriben como en 1500, ustedes ven, dice el príncipe escrito en 1514, 1515, 1516, por ahí va a aparecer. Lo mismo es Utopía. Tomás Moro es el primer ministro de Enrique VIII. Y Enrique VIII rompe con la iglesia de Roma, ¿no es cierto? Y crea su propia religión, el anglicanismo, ¿no es cierto? Y dentro de ello le pide a sus colaboradores que se vuelvan al anglicanismo, cuando todos son católicos, de hecho. Y no sé si entre los que estaban cerca de él había alguno que era protestante, pero en ese caso eran católicos. Y Tomás Moro era el primer ministro, y Tomás Moro le reafirma que él continuará siendo católico romano, ¿verdad? Eso significaba con quien él se había peleado. Y Enrique VIII lo manda a liquidar. Pero antes ha escrito un libro que es una crítica al absolutismo de la época, y es precisamente Utopía. En Utopía, que es ya... Cuando dije el ejemplo de Nicolás Maquiavelo, me refiero a los preceptos fundamentales incluidos ahí dentro del capitalismo, que se ve hasta 200 años después. Y Tomás Moro son principios más bien dentro del socialismo, que también se ve hasta 200, 300 años después, ojo, primigenio. En Utopía, Tomás Moro lo que plantea es la existencia de una sociedad en donde nadie es propietario de las tierras, sino que todos ellos, toda la colectividad, en donde los productos de la tierra se los distribuyen ellos por igual, en donde el trabajo es colectivo y así sucesivamente, en donde no había autoridad. Implícitamente era una crítica completa a Enrique VIII, ¿no es cierto? Comparado con el absolutismo en el cual operaba Enrique VIII, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos elementos son previos a lo que yo hablé de Saint-Simon o Fourier o... al mismo tiempo el creador del cooperativismo, Owen, en el siglo XVIII aproximadamente. Todos ellos también son parte de todas las teorías que se desarrollan ya en el siglo XIX, entre ellos la teoría marxista, ¿no? La teoría marxista se nutre precisamente de todas estas posiciones, de todos estos pensadores, estos pensadores, estas corrientes, ¿no? Todas estas corrientes. Y algunos le llaman socialismo utópico porque para ellos la única forma era una lucha de clases entre los que tienen y los que no tienen, etcétera, etcétera. Yo particularmente sí creo que la historia de la humanidad ha sido tan compleja y que nos hemos dividido a veces por intereses de pequeños grupos, por intereses de territorios, y nos olvidamos de lo esencial, que es el desarrollo de las civilizaciones. Pero en la actualidad, doctor, siempre está la frase que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Me encanta muchísimo, ¿no? Y eso abona el hecho de que tenemos que ser estudiosos, tenemos que entender el pasado para entender el presente y poder forjar el futuro, definitivamente. Ahora, en la actualidad, ¿qué modelo? Porque siempre lo veo en la juventud. Y es que vos sos socialista, y es que vos sos capitalista, y es que vos sos el otro. ¿Qué modelo es el que más se puede gestionar, adaptar? Por ejemplo, el modelo de China, un modelo socialista pero abierto comercialmente, o un modelo, por ejemplo,
Acaba de ganar Javier Milei en Argentina, dice, vamos a llevar un modelo supercapitalista que hace ahorita unos días estuvo con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en pláticas, porque quiere abrir Argentina. Pero, ok, ¿cuál es el modelo que realmente necesitamos más allá de poder romper esas cadenas que tenemos con esta cantidad de políticos corruptos? Porque es la realidad, ¿ok? Lamentablemente. Pero ¿qué modelo es el que necesita Honduras para desarrollarlo? Un modelo aplicable para un país como nuestra nación es un verdadero modelo redistributivo, le diré. Como economista, yo estoy más ligado a las tesis keynesianas. Claro. Las tesis keynesianas se fundamentan en el hecho de el papel determinante del Estado en la solución de las crisis para poder desarrollar las sociedades. Aunque es un modelo que se fundamenta, reitero, en el papel coyuntural de participación del Estado. Él no habla de la sustitución del individuo o de la sociedad por el Estado. Plantea que el Estado es el único regulador y en realidad la historia, y sobre todo la historia del capitalismo en los últimos 200 años, que ha pasado por dos crisis fundamentales, la del 29-33 aproximadamente, o 32 por ahí, y la del 2008 Sí. Hasta la actualidad, se demuestra que hay necesidad de la participación del Estado. Estados Unidos fue quien resolvió su gran crisis de 1929-32 a través de modelos de políticas de Estado como las que aplicó el presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿no es cierto? Y en el 2008 fue el presidente Obama quien, endeudando enormemente al Estado estadounidense, logró salir de esa crisis ética, porque fue una crisis ética la segunda que se ha dado. La primera fue una verdadera crisis económica de sobreproducción y de desorganización de la producción a nivel mundial. Y para mí, el modelo que se requiere es un modelo tipo, si le parece, como lo tienen los países más desarrollados del mundo. ¿Y cuáles son los países más desarrollados del mundo? Los países escandinavos. Claro. O sea, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Esos cuatro países comenzaron a aplicar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, políticas keynesianas, políticas distributivas, lo que nosotros llamaremos en la teoría económica el estado del bienestar. El estado de bienestar, exactamente, correcto. que no hay que confundirlo con el estado benefactor, ¿verdad? Correcto. El estado benefactor es del siglo XIX y es hecho precisamente en una coyuntura en donde los grupos de derecha de la Alemania aparecieron con propuestas sociales muy interesantes para arrebatarles al Partido Comunista y al Partido Socialista alemán y el austríaco todo este tipo de medidas sociales. Y ahí es donde comenzaron las vacaciones pagadas, los horarios de 8 horas, etcétera, etcétera. Se dieron precisamente bajo ese tipo de estructuras por los sectores conservadores alemanes, fundamentalmente. Entonces, los países más desarrollados en el mundo, o sea, aquellos que tienen un coeficiente de desarrollo humano más desarrollado, son los países nórdicos. Yo sí creo que usted no resuelve los problemas quitándole a unos para trasladarle a otros. Más bien lo que va a generar es una división mucho mayor de la sociedad. Lo que tiene que hacer es orientar los recursos del Estado, exactamente, hacer que funcione el Estado y orientarlo hacia ¿dónde? Hacia 4 elementos capitales en un país como Honduras. Uno, la creación de las condiciones para la generación de riqueza y a través de la generación de riqueza, disminución de la pobreza y en consecuencia el mejoramiento de la seguridad alimentaria y de la disminución de la inflación. Eso lo puede hacer a través de una sola decisión de esta naturaleza. El segundo elemento, invierta en transformación del sistema educativo. El sistema educativo, el objetivo, ¿cuál es de un sistema educativo? El objetivo es la creación de seres humanos con pensamiento libre que les permita reproducir la necesidad de una verdadera democracia y libertad en su sociedad y dar de sí para los demás, utilizando el conocimiento y la ciencia. O sea, que la educación no es solamente formar o acumular conocimiento. Ese es el por qué, pero lo fundamental es el para qué. Y el para qué es dar de sí a los demás. Vuelvo a hablar sobre el tema precisamente de la inteligencia. Entonces el objetivo de la educación es eso. Claro, tenemos que focalizar también en 4 temas capitales, en mi opinión, para transformar una sociedad. Y eso es la máxima formación matemática, la máxima formación matemática posible. 2, la máxima formación lingüística posible. 3,
La máxima formación en ciencias naturales posible, o sea, el ser humano y su medio y dónde vive. Y el cuarto, la máxima formación tecnológica, para que esté acorde con todo esto. Y transversalmente, formación en valores. La educación sin formación en valores no tiene ninguna razón, entendiendo por valores también el valor de la cultura, del arte, de los deportes, porque también son elementos que le disminuyen la violencia. ¿Me explico? El otro tema, el primero que hablé fue sobre la generación de riqueza y reducción de pobreza. El segundo, transformación del sistema educativo, entre ellos, hacer de Honduras un país libre de analfabetismo. Eso es una cuestión que usted la puede hacer en 3 años, no necesita mucho Usted más. desarrolló un plan, ¿no? De Sí, un plan alfabetización. de alfabetización Sí. masiva. Y yo sí le digo, Honduras puede ser un país libre de analfabetismo en 3 años si nosotros lo queremos. Ahora bien, no basta con ello, sino que hay que transformar todo el sistema educativo. El tercer elemento es modificar el modelo de atención en materia de salud y hacerlo exactamente como un modelo de salud preventiva. Ujú. Tenemos modelo de salud medianamente curativo, pero ese es el más caro, ese es el más complicado para países como los nuestros. El mejor es un modelo de salud preventiva, y que esto significa también no solamente la formación de las personas para evitar enfermarse, por un lado, sino que al mismo tiempo tener todas las condiciones, al menos 2 buenos hospitales en cada departamento, me explico, pero entendiendo 2 buenos hospitales con todo lo que eso significa un hospital, no es el tema solamente de la infraestructura, ¿verdad? Sí. Me refiero a todo eso complejo. El cuarto elemento es invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad. En nuestra nación no se ha invertido en inteligencia preventiva, sino que se ha invertido eh, en represión, en compra de armas, en compra de... Pero con eso usted no resuelve la violencia. Con eso no lo resuelve. ¿Cómo resuelve la violencia? Allá en el fenómeno de educación usted tiene que invertir en cultura, tiene que invertir en arte, en deportes. Esas son las formas como usted hace que se desarrollen las Yo le sociedades quiero, y evita la yo le violencia. quiero dejar unos datos que me parecen interesantes, ¿no? Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, del año 2022-2023, hay 700, un poco más, 710,000 personas que no saben leer ni escribir. Yo, la gente que me conoce y sabe, desarrollo muchos proyectos educacionales. Para mí la parte educacional, y esto es algo que yo quiero tratarlo con usted hoy y platicarlo, porque creo que ninguna sociedad en el mundo puede desarrollarse como países como Dinamarca, como países como Alemania o países como Suecia, Suiza, sin un modelo de educación, sin que la gente no esté educada. Ahora, ¿por qué en Honduras? Todos sabemos la respuesta, que esto es un tema de corrupción, pero ¿por qué en Honduras, teniendo personas de su índole, personas muy talentosas? Yo lo veo, doctor, cuando voy a los centros educativos. Actualmente tenemos un proyecto muy bonito en los centros educativos que estamos apoyando a los centros educativos en la parte pedagógica, parte académico, científico, cultural, social y deporte. Pero ¿cómo es posible que en este país la gente, voy a hablar a la gente no se dé cuenta porque siempre estamos viendo al vecino que El Salvador cómo se está superando, que Bukele aquí, y pedimos a gritos que un Bukele. A veces me da un poquito de tristeza que tan poco patriotismo y que tan poco como ciudadanos nos valoramos, como que no tenemos el talento. Claro que lo tenemos el talento para desarrollar, no un Bukele. Hombre, desarrollar el hondureño, desarrollar una persona que, ay, con sus pensamientos, sus ideas, pero ¿por qué en Honduras será que estamos dormidos como ciudadanos? ¿Será que todavía nos hace falta pasar por más sufrimiento? O sea, 710,000 personas no saben ni leer ni escribir. Eso es casi el 8% de la población. Casi el 8% de la población, ¿ok? Casi el 8% de la población. Yo voy a estos centros educativos, veo el talento, el tema de los inmigrantes, por ejemplo, la fuga de cerebros. Van a trabajar a Estados Unidos, ¿sí? A limpiar pisos, a limpiar baños. Y aquí en Honduras, realmente, que ese es otro tema muy interesante, no nos gusta, como que la gente le agarra pereza en trabajar acá. A los jóvenes prefieren estar en redes sociales, en TikTok, es pasar todo el día y no le apuestan al estudio.
La educación, como lo digo yo en las conferencias que brindo, es determinante, es la única herramienta que te va a sacar de pobre, yo le digo a los chicos, ¿no? Así es. Y qué bueno que acaban de escuchar su historia, porque usted quiso ser médico, no logró, pero es un hombre exitoso. Estudió otra área, ¿sí? Porque también tenemos una limitante. O sea, psicológicamente, tal vez por un tema antropológico o cultural de nuestra sociedad, nos limitamos un poco a poder entender y decir, yo puedo ser alguien, yo lo puedo lograr. Pero es que dice la gente, no, es que yo soy pobre. No, es que no puedo, no tengo dinero. Es basarse en debilidades y debemos basarnos en nuestras fortalezas, pero al mismo tiempo en nuestras limitaciones, utilizar las limitaciones más bien como fuerza. ¿Me explico? Es Claro. un concepto fundamental y coincido. En realidad, tenemos una nación en la cual ciertos sectores que han controlado partidos políticos tienen interés en mantener postrada a la sociedad y por eso no invierten lo que deben invertir el dinero nuestro en educación, en formación. Okay. Porque ahí en está esa lo misma interesante, medida claro. ellos dejan de existir como estructuras partidarias. Claro, yo lo vengo escuchando eso desde hace tiempo. Nos quieren mantener brutos. Esa es la realidad. Nos quieren mantener a la raya y a la merced de lo que ellos quieren. Y ojo con esto, que aquí no estamos hablando de colores políticos. Estamos hablando a nivel general, en la historia del país como tal. Como tal. Y fíjese, Leonardo, que cuando usted me preguntó sobre modelos, fíjese que mi respuesta en general, dije cuál era, ¿verdad? Que es un modelo distributivo keynesiano, que es el que aplicaron los que en este momento son los países más desarrollados en el mundo. Que no es ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, son países poderosos económicamente, pero Estados Unidos tiene un 15% de pobreza. Claro. China tiene un porcentaje de pobreza, es curioso. Usted sabe que en China es donde hay la mayor proporción de multimillonarios. Proporción. Sí. China tiene 1.400 millones de personas y está calificado 50 millones de multimillonarios. 50 millones de multimillonarios en 1.400 millones de personas le representa aproximadamente el 3.8% de su población. En los Estados Unidos, los que son considerados multimillonarios no llega ni al 0.7%. O sea, China, que es considerado un país supuestamente socialista, tiene más multimillonarios que el país supuestamente considerado el ejemplo del capitalismo, me explico. Pero China tiene un gran problema de pobreza también. Claro. Un país altamente rico con alta pobreza. El Papa Francisco ha sido muy claro en su encíclica sobre Laudato Si, por ejemplo, y plantea que en el mundo, y ahí estamos completamente de acuerdo, hay una crisis profunda en donde 80% de la población vive en pobreza, independientemente del tipo de modelo. Eso le demuestra un serio problema de los modelos. Entonces, cuando me hablan de modelo capitalista, modelo socialista, tengo yo que saber si las personas entienden un poco, en realidad, qué significa casi un modelo este. En teoría política, es la forma como se detentan los medios de producción. Claro. Si los controla el Estado, supuestamente que representa a la población en general, nos hemos dado cuenta que eso no siempre es cierto. Hay una nomenclatura de partidos que se erigen, algunos de ellos en partidos únicos, y ellos son los que tienen el control de todo, y no necesariamente la población. Y en el otro se supone que funciona por una competitividad, y en donde los medios de producción son de propiedad individual, aunque en ambos, ojo, la producción es social, ¿no es cierto? Porque la producción es realizada socialmente. En una supuestamente hay una apropiación privada y en el otro la apropiación colectiva. Pero la pregunta es, si el resultado se parece, significa que hay algo que es estructuralmente incorrecto. En ambos modelos usted tiene serios problemas sobre la libertad, serios problemas sobre la democracia. En Honduras dicen que es una democracia, esto no lo es, o sea, en sentido estricto. Esa es una gran pregunta. Claro. ¿Vivimos en una democracia en Honduras? Para nada. Si partimos de la definición clásica de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, entonces yo diría que tampoco, no es un gobierno del pueblo porque aquí hay fraudes y se imponen presidentes, alcaldes o corporaciones municipales y diputaciones sobre la base del fraude. Entonces no es un gobierno del pueblo.
por el pueblo. En realidad, si fuese por el pueblo, habría menos pobreza, habría menos desigualdad, habría mucho más el desarrollo de las ideas y del conocimiento Claro. mayor. Y en consecuencia, lo único que sí puedo decir es que aquí lo fundamental es que podamos ver el coeficiente de desarrollo humano en una sociedad. Y Para- las entonces, el primer paso es transformar la educación del país, ¿no? esa es la base Importante. fundamental. Cosa que no pasa en Honduras. Lamentablemente, ni existe voluntad No existe política. voluntad, no existe la voluntad, porque yo, o sea, lo veo, visito todos los espacios educativos, universidades, y repito, hay tanto talento, pero no hay oportunidades. Veo que la parte de productividad, ¿cuánto produce Honduras? Muy buena pregunta. La productividad es el indicador medio de producción en una sociedad determinada en un momento determinado, comparativo con otros. Entonces, en otras palabras, para calcular la productividad divida el Producto Interno Bruto, lo que se conoce como PIB o valor agregado, entre, ojo, la cantidad de población. Eso tiene un problema, porque parte del principio que todos participan en la producción, y no es cierto. Debería dividirlo usted entre, ojo, los trabajadores del sector formal. ¿Por qué? Porque los trabajadores del sector informal, que son la mayoría aquí de la Claro, población económicamente activa, el sector informal es 2/3. El totalmente. 60% de la gente se crea sus propias condiciones. Y no siempre la riqueza generada por el sector informal está siendo registrada en las cuentas nacionales Claro, para determinar el Producto Interno Bruto. Solamente es el sí. sector formal. Entonces, dividiríamos el Producto Interno Bruto total entre el número de trabajadores del sector formal. Y eso en realidad es, como le decía, un tercio de la población económicamente activa. En un país como el nuestro, la población económicamente activa llega a ser aproximadamente una proporción del 50% de la población, eso hace 4,5 millones. Entonces dividamos el Producto Interno Bruto, que es aproximadamente 800.000 millones de lempiras, entre estos 4 millones. A usted le va a dar una productividad aproximada, ojo, si hacemos la división, y luego compara eso con años Anteriores, claro. anteriores. Entonces, esa es una productividad global. Pero el problema también es que para hacerlo algo mucho más serio, entonces usted tiene que dividirlo no solamente sobre la población económicamente activa, sino que con los trabajadores reales. ¿Me explico? Porque de la población económicamente activa hay un enorme porcentaje, reitero, que no trabaja en el sector formal. De forma tal que la productividad de un país como el hondureño es tan bajo que no le permite ingresos superiores, inclusive. Eh, Le daré un ejemplo. El ingreso medio en un país desarrollado como Finlandia equivale al ingreso acumulado de casi 40 hondureños. Wow. Estamos hablando nosotros de una sociedad en donde su ingreso per cápita es de aproximadamente $85.000 y un ingreso per cápita en Honduras que llega a los 2.600, 2.400, depende de cómo nosotros lo calculemos. Eso nos hace una diferencia de 40. Eso por un lado. Y por el otro, con los años usted ha visto una enorme diferenciación entre las sociedades. Con el desarrollo del capitalismo después de la década de los 80, la diferencia entre los países más desarrollados, el promedio de los países más desarrollados versus el promedio de los países menos desarrollados, la distancia era, por decirle algo, 40, 50 veces. Abismal, Desde totalmente. 1980 eso se ha multiplicado, pero enormemente, de forma tal que la diferencia es de 500, 600 veces. Eso demuestra un serio problema de las sociedades mismas, pero también de cómo se determinan los precios a nivel internacional, en donde los precios de los productos tecnológicos, que entonces estoy entrando también bastante a su campo, Sí, sí, sí. los precios de los productos industriales o de los precios de los productos tecnológicos crecen mucho más rápidamente que los precios de los productos commodities, o sea, de los Claro. relacionados con el sector agropecuario. Entonces, esa diferencia, esa brecha, como por decir algo, en la década de los 60, 70, usted podía tener un tractor si vendía 20
20 quintales de café, por ejemplo. Ahora necesita 1000 para que podamos nosotros hacer referencia a esas enormes distancias tecnológicas de precios y en consecuencia de sociedades. Y es interesante, dos cosas. Es interesante, estaba viendo un video hace unos días atrás sobre qué países son los que producen, por ejemplo, más café. Honduras está en el quinto lugar, exactamente. Cuarto, y el primero es Brasil. Obviamente por la proporción territorial y etcétera, ¿no? Pero, exactamente, pero es trágico que somos el quinto país que produce más café en el mundo y tenemos 50% de extrema pobreza en un país. Hablemos sobre el tema de la seguridad jurídica, porque lo he visto, tengo amigos que son empresarios y me dicen, no podemos invertir en Honduras. No se puede invertir en Honduras, inclusive hay escasez de dólares en el país, también de divisas. ¿Cómo podemos solucionar eso? O sea, ¿cómo podemos hacer? Porque si no tenemos también inversión extranjera, no hay crédito extranjero, no importa si son estadounidenses, de cualquier otro país, no ven a Honduras. Es más, se van a Guatemala o se van a El Salvador o se van a Nicaragua a dejar la plata, a invertir. Y Honduras inclusive se están cerrando textileras, se cierran maquilas, los emprendedores, el ciclo 6 meses por mucho y cierran negocios porque no. ¿Qué está pasando en esos dos aspectos, no? La solución es el respeto a la seguridad jurídica. Esto significa el respeto al marco jurídico existente. El marco jurídico existente fundamental, ¿cuál es? La Constitución. Claro. Y lo secundario son el resto de leyes. Mientras irrespetamos ambas cosas, eso es un irrespeto absoluto a la seguridad jurídica. Y entonces es elemental, en la medida en que haya una atrofia en la seguridad jurídica, le aumenta el riesgo país. Claro. Y al aumentar el riesgo país, significa que hay menos inversión. Y al existir menos inversión, entonces hay más pobreza elemental. Toda decisión que han tomado politicoides de hacerse leyes especiales para beneficio de ellos, o de violentar la Constitución, por ejemplo, el tema de la reelección, que algunos todavía sueñan en que exista lo ilegal de la reelección en Honduras, todo eso lo están observando desde el exterior. Y entonces, ¿qué ocurre con ellos? Deciden no intervenir, en consecuencia, no vienen a Honduras recursos. Fíjense, solamente le doy un indicador, Leo. Entre el año 2000 y 2007, 2008 aproximadamente, el promedio de inversión anual, inversión directa, era de casi $1.000 millones año. $1.000 millones año. En el 2021 descendimos a 440 millones. Eso significa descendimos al 44% del promedio muchos años atrás. Claro. Ahora dicen que se ha llegado como a aproximadamente 700 millones, pero estamos todavía muy por debajo del promedio 20 años atrás aproximadamente. Entonces, en este momento deberíamos tener nosotros, en condiciones de crecimiento natural, diríamos, debería ser aproximadamente no menos de $4.000 millones, que es lo que tiene Costa Rica, por ejemplo. ¿Y por qué Costa Rica? Bueno, porque en realidad se hizo en Costa Rica una cosa inteligente a fines de 1948-49. La revolución costarricense del 48-49 se focalizó en la educación. Y ahora, ¿cuál es el porcentaje de educación que existe en Costa Rica? Si no mal recuerdo, 9.5 años, frente a 5.6 en Honduras. Ese modelo, porque no quiero dejar de lado la otra pregunta, pero ese modelo, yo creo que la gente no entiende que la parte estructural, transformacional, educativa, es fundamental para el desarrollo económico, social, cultural, etcétera, en muchas áreas. China lo hizo en su momento, en los 80, China todavía en los 80 era un país súper agricultor, el 80%. Y le apuesta, el ministro de Educación de la época, le apuesta a mandar chinos al exterior. Yo fui compañero en Francia
de chinos estudiando el doctorado, China continental, y había, pero miles en todos los países. Llámese países capitalistas o países socialistas, así como a algunos les gusta dividir Sí. a la sociedad, que a veces no son ni lo uno ni lo otro. Hablemos, Claro. claro, como Honduras, por ejemplo. Honduras no es un país capitalista. En Honduras la competitividad no funciona. No, claro. La productividad es muy baja. Pero no funciona porque no estamos en esa línea, o sea, no somos competitivos porque no estamos educados. Así es, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la base fundamental? La educación. La educación, no, y China lo hizo, los manda, van los chinos a Estados Unidos, ven, estudian, y los que regresen era una apuesta también, ¿no? Y los con uno que regresara era suficiente, y por eso China va a ser potencia, no lo tengo la menor duda, ¿ok? Tiene sus problemas, 15% de pobreza, definitivamente, no. No, de adelanto. China desde el año 2016 comenzó a tener punto de inflexión Claro. superior a los Estados Unidos con respecto al Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que también China, no se olvide que tiene 1.400 millones de personas. Claro. Eso significa un poquito más de 4 veces la población estadounidense y en consecuencia también una población económicamente activa casi de 5 veces. Entonces eso le hace que aún en condiciones de productividad baja, la producción global es comparativamente superior. Cuando empezamos las relaciones bilaterales con China continental y dejamos a Taiwán de un lado, no podemos obviar que obviamente Taiwán tiene un peso muy importante, sobre todo por el tema de los semiconductores, ¿no? Sí, Los chips. Son los principales mundial. productores y por eso Estados Unidos está ahí con ellos. O sea, no es porque los quieran, es la realidad. Ese es un tema económico. Continúan siendo determinantes Claro. en la producción de componentes electrónicos. No me desagradó mucho la idea de las relaciones bilaterales. Digo, bueno, ¿por qué no? Le rascamos un poco las barbas al gigante chino y que nos ayuden con la parte educativa. Pero no se hace, porque seguimos en lo que de repente nos quieren tener en esa situación. Ahora, doctor, sabemos que la parte de educación es importante. Esta parte de la inversión y la parte económica. Sí. Ok, somos un país que siempre he escuchado yo, decían en su momento que el famosísimo narcotraficante de esa época, ¿sí? Roberto Mato, ¿no? ¿Cierto? Decía, dijo que pagaba podía pagar la deuda externa. Veo yo las estadísticas actualmente y se pagan solo de intereses y costos por día alrededor de 140 millones de lempiras. Intereses y comisiones. Interés en comisiones. Sin considerar la amortización a capital. Y hago la referencia Sí, del señor entonces, porque cuánto ha incrementado, ¿no? Actualmente la deuda total probablemente al año anda en los 40,000 millones. La deuda total de Honduras llega a ser aproximadamente 20.000 millones de dólares. De dólares. 20.000 Ok. millones de dólares, 20.000, 21.000 millones. En realidad, si consideramos la deuda flotante, llegaríamos a 22.000 millones de dólares aproximadamente. Ok. La deuda flotante es aquella que existe, pero no ha sido aceptada legalmente. Perfecto. Usted es candidato, voy a pasar esa parte porque quiero ver cómo usted nos puede, o sea, cómo usted podría ayudar al país a poder gestionar esto, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo un poquito de Argentina. Javier Milei, criticado obviamente por la oposición, que en ese momento era el oficialismo, pero la gente, él creó un personaje, porque hay que decirlo, es un personaje también, ¿no? En temas de mercadeo y marketing le funcionó muy bien, ¿ok? Leyendo hace poco unos artículos y resultados de varios periódicos, como por ejemplo La Nación, periódicos que son El País, periódicos que son obviamente que tienen muy buena letra, pues hacen buenos estudios, está teniendo logros Argentina y está tratando de bajar la inflación, que el dólar no se levante mucho sobre el peso argentino, y está tratando de mejorar en la parte educativa, muchas cosas. Usted como precandidato de X partido, llamémosle, no quiero quemar la sorpresa, de X partido, ¿cómo el doctor Nelson Ávila podría dar una solución estructural del paso a paso, un plan de nación que, por cierto, hace muchos años, ¿sí? Los políticos que tenemos, nunca he escuchado
que presenten un plan de nación. Uno de Se ellos, corren a los debates. sí, así es. Yo lo he escuchado a usted, que usted siempre propone los debates. No lo hacen. Creo que el último debate que se hizo fue cuando, hombre, que lo hicieron en una universidad. Creo que era el debate que estuvo cuando estaba de candidato el del Partido Liberal, Elvin Santos, con Pepe, creo, en su momento, ¿no? Eso fue como en 2008. El 2008. No se han vuelto a hacer debates presidenciales. O sea, la gente vota ciegas Lamentablemente. y vota por un tema de, ay, me gustó el anuncio que sacó, pero no por Un tema propuestas. subjetivo, no por Es la su razón. subjetivo, ¿no? No por la razón. Porque anda regalando esto, regala lo otro y eso. Por la poca educación que tenemos, lógicamente, no vemos la parte intelectual. Pero en este mundo que tenemos las redes sociales y todo, ¿cómo se adapta usted a ese cambio de las redes sociales y qué plan, un plan maestro, ¿sí? No me lo puede escribir por completo, pero ¿cómo empezaría usted? ¿Empezaría siempre por la parte educacional y bla, 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 bla? Perfecto. En primera instancia, considerando el caos en el cual se encuentra Honduras, Claro. hay necesidad y nosotros vamos a presentar primero un plan de emergencia en 5 puntos. Emergencia es priorización de prioridades, ¿no es cierto? Sí. Un plan de gobierno y un plan de desarrollo. El plan de desarrollo es de largo plazo, pero el plan de gobierno se inserta también el plan de desarrollo y el plan de emergencia. El plan de emergencia significa focalizarse en 5 temas capitales. Uno es la necesaria garantía de aumento de la riqueza de nuestra nación a través de inversión. ¿Me explico? Y eso le sirve para reducción de pobreza generando empleo. Y yo más creo en el empleo por emprendedurismo, me explico, no creo en el empleo generado desde el Estado, ojo, para el funcionamiento del Estado, pero sí el empleo que puede generar el Estado con la creación de lo que llamo el Banco Nacional del Emprendedurismo, que luego nos podríamos referir. Yo tengo definido cómo generar en el primer año de gobierno no menos de 500,000 empleos bajo ese mecanismo y podríamos llegar hasta casi 1 millón de empleos bajo el mecanismo del emprendedurismo. Luego puedo decir yo los detalles, ¿verdad? Y le estoy hablando, ojo, bajo la lógica de la caña de pescar y no del pescado. Eso es lo que me parece del emprendedurismo. O sea, el emprendedurismo es la verdadera manifestación de empresariado, me explico, porque aquí la gente, algunos les dicen empresarios, nunca han arriesgado absolutamente nada. Y la palabra emprendedurismo o empre significa creatividad, significa innovación, significa riesgo. Y a eso Claro. me refiero, ¿verdad? Pero significa operar en la incertidumbre, pero la incertidumbre no lo debe parar a usted, al contrario, hay que saltar la incertidumbre. Entonces, el primer plan de emergencia es ese, y lo vamos a hacer también a través del Banco Nacional del Emprendedurismo, ¿verdad? Más que un fondo, un verdadero banco que opere con una lógica también bancaria de recuperación al mismo tiempo. Eso yo estoy en contra de regalar, o sea, el mismo dinero del Estado a los demás porque no produce más que gasto, no hay inversión. Llegando, porque el gasto corriente es brutal en el país. Es brutal. Es brutal. Usted se fija, la totalidad de ingresos tributarios y no tributarios del Estado es aproximadamente el 70% de las necesidades. O sea, usted está obligado a endeudarse por un 30% adicional. No, y se piden pero aún préstamos así, internacionales para pagar el gasto corriente. Y eso es parte del problema en el que nos han metido todos ellos, porque el presupuesto está integrado por partidas, algunas de ellas innecesarias, otras son partidas corruptibles, otras son partidas clientelistas, como las queramos llamar, otras partidas que son inflacionistas y otras que son, hablemoslo claro, innecesarias, ¿verdad? ¿Reduciría Entonces, usted el aparato gubernamental? a través del Banco Nacional del Emprendedurismo, sí, Sí. porque el objetivo no es disminuir, no es aumentar el desempleo, más bien es generar más bien que muchas de las personas que están en el sector público pasen a crear sus propias... No, claro, porque, o sea, usted llega, empieza a despedir personas, desempleo, delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí hay una cantidad de personas dentro del aparato gubernamental
que no ejerce ningún tipo Completamente de acuerdo. de nada positivo al Así país es, más que el gasto. así es, y hay que respetar a todas aquellas personas, independientemente de su pertenencia partidaria, que en realidad han ingresado por mérito y que cumplen la función como Ahora, tal, ese es un pero tema. que lamentablemente no se ha hecho Pero, en los gobiernos doctor, nuestros. pero ese es un tema, mire. Vino una persona de una de las alcaldías de acá de Honduras y esta persona es una chica, era gerente, ¿sí? Era gerente de competitividad en esta alcaldía. Y me dice, fíjate que me tuve que salir porque se dieron situaciones políticas, claro. Y llegó otra persona al puesto y tampoco no dio. Y le digo, ¿y por qué no buscan un perfil acorde al puesto? No, me dice, pues es que tiene que ser del partido. Entonces, ¿por qué en Honduras? ¿Por qué? Yo entiendo que la gente que trabaja con usted hace la lucha dentro del partido. Está bien que les den a los activistas su trabajo, pero ¿por qué necesariamente en un país tan pobre como el nuestro, forzosamente tiene que ser, o sea, que ese puesto no lo puede cubrir una persona competente? Tiene que ser del partido. Que ese es el problema, o sea, en donde no se privilegia el mérito. Y ahí el problema, porque el mérito es No, o independiente sea, del aquí no partido. existe la No, no meritocracia. existe, no, al contrario. Pero pasa también en la Al empresa contrario. privada. Sí, En muchas sí, veces, en la muchos de los empresa. casos. Claro, es que es un mal que no es privativo del sector público. Lo mismo le ocurre aquí en muchas empresas privadas, donde como el dueño pone a sus hijos, aunque en realidad estén lejos de ser competentes, me explico. Mucho de eso ocurre, entonces recurren a otro tipo de mecanismos que no necesariamente hacen que el país esté en competitividad. Y por ello, por ejemplo, le voy a decir, gran parte de las exportaciones de Honduras son competitivas por un sacrificio de toda la población a través de la devaluación. La devaluación es aumento de precio de todo lo importado, pero lo utilizan algunos exportadores para decir que eso los hace competitivos. ¿Y por qué no compiten porque no compiten por productividad? Porque no compiten por capacidad de negociación, porque no compiten por servicio de calidad de postproducción, etcétera, etcétera, que son criterios fundamentales, me explico. Entonces no compiten por productividad ni por competitividad, sino que compiten vía precio a través del castigo que hacen vía devaluación, que significa que los hondureños tenemos que pagar más por todos los productos importados. No tenemos inversión en arte, cultura, no tenemos inversión para poder apoyar la investigación. La investigación científica es capital, y la investigación claro. científica es la base de la educación. O sea, no hay educación posible sin investigación. Y volvemos al papel de las universidades. Y es ahí en donde que por cierto, usted fue candidato para la rectoría de la Autónoma, ¿no? Pero yo ya sabía cuál era el resultado. El resultado, obvio, eso era parte de una historia anunciada y quedó confirmado. Vea, para que usted sea rector de una universidad nacional en la mayoría de los países, en realidad se trata de un verdadero académico. Y la academia tiene que pasar una buena cantidad de decenios para que usted lo forme. Tiene que haber producido intelectualmente a través de libros. Tiene que haber tenido una experiencia internacional como profesor al mismo tiempo de niveles, discúlpeme, superiores de la universidad. O sea, pero aquí todos los rectores, fíjense que hay infinidad de rectores que le entregan el título de maestría a algunos estudiantes y los rectores lo máximo tienen el nivel de licenciatura. ¿Me explico? O sea, es absurdo, no digamos que entregan un título de doctorado teniendo ellos los niveles de licenciatura. Eso solamente en una sociedad atrofiada como la que nos están destruyendo en nuestra nación hondureña, eso puede ocurrir. Y entonces, vea usted, a los rectores en las universidades, aparte de que en consecuencia eso está en asociación también con las edades, porque para que usted demuestre, con el tiempo tienen que pasar decenios, me explico, y en consecuencia usted debe tener el más alto nivel de formación, sin duda alguna, nivel de postdoctorados. 2, debió haber producido libros. 3, debe ser como mínimo bilingüe para poderse comunicar, porque la investigación científica sobre todo se hace en 2 idiomas, que es
inglés y y francés, francés. ¿verdad? Y después es en castellano. Pero Próximamente en cuando... mandarín, ¿eh? no, sí, Claro. mandarín ya está transversalmente a todo eso, Por sin cierto, duda. usted es un hombre que habla 5 idiomas: portugués, castellano, inglés, italiano, creo que me falta, y francés, Exacto. ¿sí? Sí, sí. ¿Es un hombre usted de redes sociales? ¿Le gustan las redes sociales? Sí, me gustan, pero me gustaría tener más tiempo para poder Claro. No, estar en ellas. lógicamente, sí, sí. Pero no puedo en realidad. ¿Qué? Sí me gusta la lógica, por ejemplo, el TikTok, que es un Ajá. mensaje rápido y todo lo demás me parece muy bien. En Instagram también, pero más uso Facebook y me comunico a través también de lo elemental, los WhatsApp. Usted es un hombre de investigación y de desarrollo. Es un hombre académico, prácticamente científico en muchas áreas. Las redes sociales. Le toco este tema porque usted, que es un hombre que lo ve desde una perspectiva todo muy académica, muy de estudio, muy de fuentes, muy de todo la parte educativa. En redes sociales hay uno, dos o tres muchachos, los famosos influencers que tenemos en este país, y lo dicen, lo expresan de una manera me parece que tienen una convicción que wow, y dicen: yo facturo, dice, trabajo en internet, no necesito estudiar, la universidad no sirve para nada. ¿Qué opinión le merece el doctor Nelson Ávila, que es un hombre preparado? Porque la juventud nos está escuchando, ¿sí? ¿Qué dice usted acerca de estos temas? Pues, o sea, porque, por ejemplo, yo apoyo mucho a Shin Fujiyama, ¿no? Lo he escuchado, el japonés, ¿no? Que su misión es construir 1000 escuelas. Y qué padre, qué bueno, porque va a poder construir escuelas, van a poder llegar los niños, pero el problema no es construir las escuelas solamente, es mejorar el sistema, porque yo quiero que esto no se vaya a malinterpretar, ¿no? Y que digan: es que Leo, usted está en contra de que... No, 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 al contrario, yo apoyo a China y me parece súper. ¿Y qué cosas que siempre tiene que venir alguien de afuera a resolver los problemas nuestros? Y qué padre y qué bendición tener a este chico. Pero el problema no lo va a solucionar construyendo las escuelas. El problema central es atacar el sistema. Ese es el cáncer. El modelo educativo en realidad tiene que recibir profunda transformación. En materia de educación, yo decía, hay que poner en ejecución un plan de alfabetización masiva para hacer de Honduras Sí. un país libre de analfabetismo, eso sí estamos claros. Eso usted lo puede hacer en 3 años. En 3 años usted puede hacer bajar. Yo creo que la cifra es superior al 8% a lo que Sí. estaba planteando ahí, es discutible. Pero, ¿cómo es que en 3 años nosotros no podemos, en realidad, realizar ese plan de alfabetización masiva para volver a Honduras un país libre de analfabetismo? Claro que lo podemos hacer. Y el segundo elemento es la reforma del sistema o transformación del sistema educativo. Claro. Y la transformación del sistema educativo debería, primero, redefinir cuál es el objetivo de la educación. Comencemos por eso. ¿Qué es el objetivo de la educación? La preparación para el trabajo. Eso es parte del objetivo, pero no es el objetivo. El verdadero objetivo, yo había dicho originalmente, es la construcción de un ser humano con mentalidad tecnológicamente también abierta, pero con conocimiento capaz de dar para los demás y transformar su medio. Ese es el objetivo fundamental de la educación a través del conocimiento. Estamos claros, o sea que el conocimiento no es un objetivo en sí, es un instrumento para transformar la sociedad. Desde esta perspectiva, una vez definido el objetivo general, es el método de enseñanza-aprendizaje. El método de enseñanza-aprendizaje debe sufrir profunda transformación. Lo que tenemos es un método acrítico, un método ahistórico, un método medianamente memorista y marginalmente crítico. El método que debemos impulsar es un método científico basado precisamente en la obviosidad científica, en la evidencia demostrada. Es un método histórico, un método totalizante o holístico, como algunos Claro. plantearían, pero también un método dialéctico. ¿Por qué? Porque todo cambia. Y como decía Kant, nada es verdadero, ni nada es falso. ¿Qué quiere decir con ello? Para que nos entendamos. Bueno, que el tiempo se desarrolla y lo que hoy es verdadero,
un segundo después puede ser completamente falso. Totalmente. Y a la inversa. Entonces, Sí. desde esta perspectiva, la reforma del método de enseñanza-aprendizaje es capital. Hay un libro que se llama mm, La guerra la ganó Hitler. Todos sabemos que no es cierto, ¿verdad? Le encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial. A mí me fascina. Sobre todo, me parece que sí es un psicópata, sociópata y todo lo que usted quiera Hitler, pero era un gran líder. No, sí, sin duda alguna, igual que Napoleón, Igual ¿verdad? que Napoleón. Pero eran unos psicópatas, sin duda Psicópatas, alguna, y que totalmente, llevaron claro. al mundo a muchas destrucciones, sin duda. Entonces, es un título sugestivo de Walter Graciano, un argentino de ascendencia italiana, provocativo, ¿verdad? Porque él dice, eso no es cierto históricamente, pero eso lo dice en el libro, que es obvio. Y él dice, en ese libro, él saca una entrevista que le hace a Goebbels, el secretario Sí, sí, a Goebbels, al de Hitler, de claro. Hitler, Sí, sí, el secretario, digamos, de prensa y propaganda. sí, claro. Y entonces le dicen, ¿cómo es el sistema educativo alemán? Estamos hablando esa entrevista fue en 1938, todavía no había comenzado Todavía la no había guerra. comenzado la guerra, claro. Y dice, el sistema alemán está hecho de forma tal que el 99% de los alemanes son seguidores y el 1% es líder. ¿Qué es lo que está diciendo con ello? Bueno, transformemos también el sistema educativo. Entonces yo dije primero era el objetivo de la Siento que eso es lo educación. que estamos viviendo. El segundo, el método de enseñanza-aprendizaje, así es. El tercero, en consecuencia, es que entendamos nosotros que el elemento capital es la formación de líderes. De líderes, De líderes. correcto. Así es. Totalmente Y hay de que acuerdo. formar líderes en esta nación. Y es la única forma como podemos transformar la sociedad. Ahora, Y ese es el problema serio que se da en las sociedades nuestras. hemos hablado de economía, de educación. Hablemos esa parte de liderazgo, o sea, la parte de liderazgo. ¿Cuáles son los planes del doctor Nelson Ávila? Ok, para ir achicando un poquito ya lo que es el podcast. ¿Cuáles son los planes del doctor Nelson Ávila? Dicen los rumores que ya no está con Libre, que está en otro movimiento, está con otro partido. ¿Cómo está? ¿Cuál es la sorpresa? A ver, que nos cuente un poquito aquí en exclusiva en Emprende Catracho, en el podcast, hacia dónde va, porque para poder poner en práctica todo esto hay que sentarse en la silla. Así es. O sea, yo sé que usted lo puede hacer a nivel particular, desde luego que sí, pero el Estado es importante. Ahí es donde se concentra la riqueza mayormente en este momento, ¿no? La riqueza y el poder. Y el poder, claro. Para hacerlo. Claro. Entendiendo por poder la cuestión colectiva, pero Correcto. también entienden por poder el poder individual. Es correcto. Y se les olvida lo que dice la Constitución. Es correcto. La Constitución dice el poder reside en el pueblo. Ahora, antes de tocar el tema de que usted nos diga cuáles son sus planes, ahí me quedó esa parte de la Constitución. Los seres humanos somos adaptables y evolutivos. Lo vemos, por ejemplo, ahorita en El Salvador. Se reeligió Nayib Bukele. Dos cosas. O fue muy inteligente el hombre y él sí supo hacerlo de una manera legal, o realmente es un buen presidente. Yo creo que ocurren las dos cosas. Creo que ha sido un buen presidente en el sentido de que él se focalizó en resolver un problema capital en El Salvador, el problema de la seguridad. En mi opinión, cometió el error de focalizarse en uno de los problemas fundamentales, claro, y dejó para 4 años después el tema económico, que es capital, en términos de generación de riqueza, en términos de reducción de la pobreza y en términos de aumento de la clase media también. Entiendo yo que eso lo pretende hacer ahora en una segunda etapa. Yo lo hubiese hecho como un proceso simultáneo. Pero ¿no cree que combatió realmente el cáncer principal del país como tal? Pues sí. De pasar de ser un país de los más peligrosos del mundo, es uno de los más seguros ahora. No, por eso yo digo, él se focalizó en uno de los temas que él definió como el tema fundamental. Claro. Pero había un segundo tema y un tercer tema. Usted no puede dejar en la función pública un segundo o un tercer tema. ¿Tiene que ir de la mano todo? Sí, tiene que hacerlo simultáneamente. Claro. Sí. Yo en realidad sí creo, por ejemplo, que resolver el problema de la violencia en Honduras, que es capital hacerlo también, pasa inexorablemente por inversión e inteligencia preventiva en materia de seguridad. Totalmente. Inteligencia preventiva. En Honduras no se ha invertido en inteligencia. No, claro. Se ha invertido en armas, porque también ahí hay corrupción.
¿Será que vamos para Ucrania nosotros también a pelear? Bueno, muy interesante. Ucrania a veces Que Ucrania es el comodín de Estados Unidos y de Rusia. completamente. ¿No? Ucrania es el comodín de la OTAN, incluyendo Claro. al dueño de la OTAN, De la que es OTAN, que es Estados Unidos, claro. y Rusia, y Ucrania, en consecuencia, es el centro de operaciones que pone los muertos. Y lo que es lamentable, ocurre eso en pleno centro de la civilización europea, porque Ucrania ha sido un país culto en múltiples formas, ¿no es cierto? Bueno, y de ahí fue uno de los miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, era Nikita ucraniano, Khrushchev, ¿no es cierto? claro, Perfecto, totalmente. eso fue el que sustituyó después a Stalin, ¿no es cierto? A Joseph Stalin, si no claro. me recuerdo, entre el 54 a 1963 aproximadamente. Entonces, yo sí creo que en Honduras hay que tocar tres temas simultáneamente. El primer tema es cómo reducir la pobreza a través de la generación de empleo, y eso pasa inexorablemente por riqueza, ya lo habíamos dicho Claro. originalmente. Ese es el primer problema. El segundo gran problema, sin duda, que hay que atacar es el tema de la inseguridad. Y le diré, eso hay que atacarlo sobre todo con inteligencia preventiva en materia Sí. de seguridad. Porque en materia represiva, sí, usted puede hacer un poco lo que hizo Bukele en un primer momento, pero en El Salvador la conducción de la violencia desde el Estado comparativamente ha sido menos que aquí en Honduras. Aquí en Honduras gran parte de la violencia es generada desde el Estado. Desde el Las Estado. estructuras que generan violencia en nuestra nación, usted las Sí. encuentra en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los jueces, en los fiscales, en sectores autodenominados empresariales o banqueros y en sectores autodenominados Claro. políticos también. Y entonces el problema es complejo en esa perspectiva. El tercer elemento es precisamente el tema de la reforma del sistema de salud. Y de salud, sí, y eso es capital. ¿Cómo es que usted, reitero, no puede tener dos hospitales de primera en un departamento para evitar ser un gobierno genocida? Un gobierno genocida cuando no crea todas las condiciones para que su población viva, sino que muera. Y en nuestro país hay infinidad de personas que mueren a la búsqueda de la salud. Se van de un departamento a otro porque el hospital de su departamento no existe y es muy malo. Pasa la migración con el tema del empleo también, van de la zona rural a la zona urbana buscando empleo y no hay en la zona urbana tampoco y les toca así migrar. Claro. Hablando de migración, por ahí... Migración externa y migración interna. Sí, claro. Totalmente. Hablando de migración, se está creando, y que ya con esto estamos, o sea, quiero que nos saque de la duda, pues. ¿Forma parte usted del nuevo partido, este partido que está obviamente en evolución, en creación, el Partido Migrante Hondureño, sigue con libre? ¿Cuáles son las aspiraciones del doctor Nelson Ávila? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta ya era la segunda que me hacía y no se la había respondido. Vea, yo en realidad he recibido no solamente del Partido Migrante, hay otras instancias también que me han pedido ser su candidato presidencial. Okay. Y uno de ellos es el Partido Migrante Hondureño, que está en etapa final de cumplimiento de requisitos para ser aceptado. Espero que el hecho de que ellos anunciaron que era su candidato no les afecte en la inscripción final. Estratégicamente aquí, no. Así es. Sí. Aquí todos sabemos cómo opera esto. Claro. ¿Verdad? Y ¿por qué? Porque son politicoides con miedo, le tienen miedo a las ideas, le tienen miedo al debate, le tienen miedo al conocimiento. O sea, no lo digo por nuestro caso, sino que es la verdad en ellos. Entonces, yo no soy miembro del Partido Migrante. Yo soy el candidato del partido. Es una alianza que hemos hecho, una coalición entre el Movimiento 5 de Julio del Partido Libre y el Partido Migrante Hondureño. Okay. Y también la haremos con otras instancias. La haremos con otros partidos que quieran unirse a esta, yo diría que Unión del Pueblo, Unión Popular, Gran Coalición, Coalición por el Desarrollo, Coalición por la Transformación, Alianza por el Cambio, no lo sé. Pero en todo caso, ¿cómo se va a llamar? Estamos abiertos en consecuencia a personas de todos los partidos, pero también a individuos
liberales que amen a esta nación y que la quieran transformar, nacionalistas también que quieran, libres también, demócratas cristianos, pinuistas. Salvador Narrala. Yo sí creo que en realidad, como parte de ello, y si se compromete en realidad a focalizarse en transformar Honduras y no dispersarse en otro tipo de cuestiones, adelante, adelante. Yo sí creo que tenemos que unir. El verdadero desafío es unir al pueblo para transformar la nación. La nación se encuentra en un caos fundamental y los que se erigen después en aparente solución son los creadores del caos. Yo sí le digo, Leo, ningún partido individual va a ganar en esta oportunidad. Es mucho más posible que una gran coalición nos venza, porque el pueblo hondureño está cansado. El pueblo hondureño ya no va a votar por partido. Sí, hay algunos que siempre van a votar por su partido, estemos claros. Es un voto duro, un voto no crítico, etcétera, etcétera. Eso ocurre. Pero muchos de ellos, aunque hayan sido en el pasado del voto duro, van a hacer una decisión transversal y van a votar por personas que digan, estas personas nos van a ayudar a transformar la nación. Y yo creo que vamos por esa perspectiva. Entonces, yo, como toda coalición, como toda alianza, nadie se sale de su propia instancia. Yo soy del Partido Libre, un partido que lamentablemente generó infinidad de expectativas, pero quienes lo controlan han demostrado exactamente incapacidad, indolencia o falta de compromiso, falta de visión estratégica, pero sobre todo que han dilapidado los recursos de la nación en cosas que en realidad no han sido fundamentales. Y por ello yo he sido crítico de todas estas cuestiones que están ocurriendo en el Partido Libre. ¿Por qué? Porque yo soy una persona con, si le parece, con cultura democrática. Y la cultura democrática significa, en consecuencia, tomar decisiones en base a la igualdad y en base a la libertad. Yo anuncié a ciertas personas de mi entera confianza sobre este podcast y sobre su presencia. Y yo no voy a decir muchas, todos, absolutamente todos me dijeron esto. Es inconcebible que este hombre, o sea, usted, no tenga un puesto, un cargo de suma importancia en el gobierno actual por su nivel académico, por sus ideas, sus pensamientos, porque se necesita intelectuales. No podemos seguir a la merced de aquellos que nos... Claro, de improvisación. Necesitamos personas que tengan un plan, que sepan cuál es el sueño de Nelson Ávila de aquí a 10 años. ¿Cómo se ve el doctor Nelson Ávila de aquí a 10 años? ¿Cuál es ese propósito de vida? Porque digo, o sea, quiero ser presidente de un país. No es exactamente, o sea, quiero ser un transformador. Exacto. ¿Cuál es el sueño? Yo me veo sueño? Dentro de 10 años y estoy, como dicen, o al menos deseo estar. ¿Se puede saber la edad, doctor? Claro, yo ya soy una persona de 72 años. Vamos a ver si... No, voy a cumplirlos. Va a cumplir 72. Yo no tengo problemas en poderlo decir. O sea que vine con Colón. Él venía en la Pinta y yo venía en la Santa María. Entonces, pero tengo una energía y una salud. Pero sobre todo, tengo una fe. Tengo fe en la juventud, tengo fe en la mujer, tengo fe no. en el conocimiento. Soy fiel testigo. Sí. Una vez nos reunimos en un café en Tegucigalpa, ¿recuerda? Nuestra primera vez que nos reunimos y platicamos. Sí. El chavo que pasaba, el joven que pasaba, joven que decía, me quiero tomar foto con el doctor. Sí. O sea, tiene bastante aceptación con los jóvenes. Claro, ¿sabes por qué? Porque a la juventud no le gusta que le mientan. Ya está cansada. Ojo, está cansada. Y además es falso que la juventud no le interesa a la nación. Lo que pasa es que está cansado de todo ello y los jóvenes de ahora están bien informados. Claro. Así que nosotros vamos a construir un Estado, como usted me preguntó, ¿cómo veo? Dentro de 10 años me veo como un expresidente de Honduras que fue capaz, en conjunto con un equipo de gente, por méritos, jóvenes y no jóvenes, de hacer de Honduras un país libre de analfabetismo. Me veo también con el haber establecido las bases fundamentales de un proceso de transformación del sistema educativo. Me veo al mismo tiempo con aquella persona que imploró y al mismo tiempo, yo diría,
comenzó a ejecutar los elementos fundamentales de una salud preventiva, o sea, de un modelo de atención de salud diferente. Me veo al mismo tiempo como un expresidente que desarrolló el sector rural también, el sector rural, porque hay que desarrollar la tecnología, pero también el sector rural, que es capital, para garantizar acercarse un poco a la soberanía alimentaria, pero al mismo tiempo la producción de calidad para el tema de la salud. Y me veo también como un expresidente que fue capaz de disminuir los niveles de la violencia a partir de invertir en valores, de invertir en arte, en deporte, en cultura, porque son los elementos que sacan precisamente a las sociedades de la violencia. Así me veo dentro de 10 años. Qué súper, qué súper. Doctor, yo quiero agradecerle por haber atendido nuestra invitación. Antes de finalizar, hay algunas coincidencias. Usted sabe que hay dos personas que se llaman Nelson Ávila. Uno de ellos es un bailarín de tango argentino nacido en 1940. ¿Cree usted en las coincidencias, casualidades o no cree en eso? Causalidades. En las causalidades. Hay una explicación. Hay una explicación. Sí. Pero me parece... Hay un chileno. Sí, político. Sí. Político del Partido Socialdemócrata, nacido en 1942. Usted nació en 1950. 10 años después que ¿No le parece curioso eso? Sí, me parece. Es más, le cuento que cuando llegué a Chile, me queda viendo el carabinero, ve el pasaporte y dice Nelson Ávila. Y no sé por qué razón del carabinero, que se miraba muy inteligente y con un pasaporte hondureño, y me dice, y usted no es chileno, pero tal vez lo que me quiso decir era si no tenía la doble nacionalidad. Claro. Y le dije, no, solamente tengo la hondureña. Pero yo sabía porque me la preguntaba, porque también es un político bastante irreverente, ¿verdad? Nelson Ávila, de Chile, ha enfrentado infinidad de poderes corruptos de esta naturaleza y por eso en algún momento lo calumniaron, lo difamaron, como ocurre, ¿verdad? Para desviar la atención de las cosas. Así que no hay casualidad. Sí, 42, 52, el Cono Sur, y además tengo yo un hermano que estudió en la Universidad Católica de Chile, su maestría. No tengo que decir algo para que la juventud lo vea. Un día, cuando yo era presidente de la Asociación de Funcionarios del BID en Washington, me presentan a un exdirector de un programa de maestría de la Universidad Católica, y entonces cuando dicen hondureño Ávila, me dice Ávila, hondureño, y entonces me dice, un hondureño de apellido Ávila, me dice, no sé si es el segundo, me dijo, o el primero en la historia de las maestrías en la Universidad Católica con la más alta calificación, me dijo. Y entonces le dije, ¿de veras? Sí. En ese momento se me vino mi hermano a la imaginación. Y entonces le digo, ¿no se llama Douglas Ávila? Douglas, Dios, tú lo conoces, sí, es un hermano mío. ¿Qué quiero decir con esto? Invito a decir que el conocimiento es capital, y jóvenes y no jóvenes. La educación es permanente, independientemente de nuestra edad, y la educación es el único elemento capital para transformarse a sí mismo y transformar al medio. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo quiero agradecer realmente, nuevamente, gracias por venir, doctor. Gracias. Muchas gracias por toda la sabiduría. Y además felicito a sus padres que le pusieron un nombre tan especial, ser Leonardo. Leonardo, sí. XV, Leonardo, imagínense. Transformador, creativo. Me siento súper contento porque hay esperanza en el país. Necesitamos esperanza, pero necesitamos ponernos las pilas, estudiar. Estudien, chavos, hay que estudiar, hay que prepararse. No se dejen llevar por esos cuentos de hadas de estos muchachos que dicen que la educación no es importante. La educación es importante. Es siempre. O sea, es como un AK-47. El conocimiento es como tener un arma en la mano, ¿ok? Y saber dispararla. Porque un soldado que puede tener un AK y no sabe dispararla, lo van a matar en guerra, ¿no? Y el conocimiento es como tener un arma. Es potente. Y es importante decirle a las futuras generaciones, Honduras, yo sueño con Honduras. Yo siempre tengo un eslogan, por una Honduras de primer mundo. Completamente, y eso es perfectamente posible. Es posible. Si nosotros queremos, podemos hacer de Honduras el país más desarrollado de América Latina en 15 años, se lo digo. Dirían que yo estoy exagerando, es que depende mucho de nosotros. Claro. Depende mucho de nosotros.
Puedo decir después el cómo, pero ya no hay tiempo. Así que Totalmente. será parte de un segundo programa, amigo Leonardo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Súper contentos de estar en este primer Emprende Catracho, en este primer podcast. Miren cómo arrancamos. Inauguramos con un invitado súper especial de talla internacional, súper conocido a nivel nacional. No solamente conocido por aquella situación que se dio, ¿se acuerda lo del vaso? Con aquel... ¡Ay, qué triste! Pero Sí. mantener, doctor, siempre su postura, para mí eso es algo que, wow. Yo le agradecí cuando él generó la violencia, pero le adelanto, yo sabía cuál iba a ser la reacción de él, porque normalmente el violento, cuando usted le da una rama de olivo, reacciona más violento y hasta después se da cuenta que ha cometido un error. Pero la paz está por encima de la guerra, como el conocimiento que usted mismo plantea. Yo lo felicito, Leonardo, por tratar al mismo tiempo de hacer ver a todos, a la juventud, que tienen que tener el mayor conocimiento posible, y eso se hace a través de la educación. Totalmente, es un reto, pero vamos a seguir, vamos a avanzar en este camino que es un camino un poquito complicado, doloroso, también hay que decirlo, porque no es fácil, pero hay que apoyar a la gente. Y hace enemigos. Y nos hace enemigos, probablemente. Hay mucha gente que va a estar de acuerdo inclusive con este podcast, con esta entrevista en particular. Hay gente que lo va a poner en duda y va a decir, no, pero miren, nosotros estamos aquí porque queremos ver un país totalmente diferente. Estamos cansados de la Honduras en la que siempre Honduras a nivel internacional siempre tiene que salir y tenemos que salir como los malos del cuento, que somos esto, que somos lo otro. No, hombre, somos personas talentosas. Completamente. O sea, los hondureños somos igual de inteligentes. Claro. Y con las mismas potencialidades que los japoneses, que los estadounidenses, que los chinos, que los coreanos, que los rusos, que los franceses, que los alemanes. No hay ningún ser humano inferior al otro, todos somos iguales. El problema es la actitud que nosotros asumimos frente a la vida. Perfecto. Y esa actitud fundamental es el deseo del conocimiento permanente. Perfecto. Bueno, hoy arrancamos con este programa. Súper gracias. Te pido que por favor siempre nos sigas en las redes sociales, aquí en Emprende Catracho, y vamos a estar compartiendo, lógicamente, más podcasts con más invitados especiales. Espéralo y te pido que por favor échale una manito a este país. Necesitamos sacar adelante este país. Necesitamos ver a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, futuros nietos, a todo el pueblo catracho que pueda tener la oportunidad de cumplir su sueño. Venimos a esta tierra con un propósito, es a cumplir tus sueños, a cumplir tus sueños. Y si no se te da algo, entonces haz otra situación, pero necesitamos gente educada, gente que vaya a la escuela, que estudie, que se ponga las pilas. Este país lo necesita. Este país va a salir adelante solamente que tú quieras sacarlo adelante. Así de sencillo. Agradecer a todos. Mi nombre es Leonardo Hércules y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.